Señor, el mensaje que tienes preparado para nosotros el día de hoy por medio de la vida de Juliana. Señor, te pedimos por favor que siembres esa semilla en nuestro corazón y que dé fruto, Señor, en tu tiempo. También te pedimos que bendigas la vida de Juli, Señor, que con esmero se ha tomado el tiempo para estudiar, Señor, y para preparar esta enseñanza. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de su vida y que ella sea hoy un instrumento, Señor, por el cual tú nos hables a cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo de intercesión, de adoración y de oración, Señor. Y nos queremos quedar en tu divina presencia y dándote a ti toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, ya puse aquí a grabar el tema. Buenas noches para todos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a una nueva reunión del Collabim. Hoy en este tiempo de enseñanza vamos a terminar nuestro estudio sobre el perdón, que pues es un tema muy bonito, pero muy complicado pues de aplicar cuando se trata de llevarlo pues a esa práctica en medio de nuestras relaciones diarias con los demás, en el trabajo, en pareja, con la familia. Es un tema realmente importante porque cuando lo aprendemos sentimos libertad, ¿sí? Nos liberamos de muchas culpas, nos amargamos menos y pues bueno, la invitación es a dejar que Papito Dios nos muestre y nos enseñe lo que es el verdadero perdón. Y por eso hoy vamos a ver una de las enseñanzas que hizo el Señor Jesucristo y pues hoy lo podemos leer en la palabra de Dios. Está en Mateo 18 del 21 al 22. Allí vamos a estar leyendo. ¿Listo? Y bueno, vamos ahorita a leerlo todos juntos, pero antes de ir allá, quiero que comencemos con una frase que vi y que me pareció muy chévere para comenzar el tema de hoy. Dice, el primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. El primero en olvidar es el más feliz. ¿Sí? Por eso el tema de hoy se llama 70 veces 7. Solo los valientes lo entenderán. Así pues me pareció chévere ponerlo. Hay que tener valentía para ir a pedir perdón, ¿sí? También reconocer la falla, pues no es fácil, pero también, digamos, pues perdonar requiere valentía y fortaleza a pesar de esas heridas que hayan allí guardadas, el rencor, en fin, ¿cierto? Y cuando logramos pedir perdón o perdonar, pues te liberas y olvidas, y allí es donde trae paz, tranquilidad, libertad, y pues por eso nos hace feliz. Entonces, esta es una frase que encontré y fíjense que va muy acorde a lo que hemos estudiado, pues en estas 5 o 6 reuniones que hemos tratado del perdón. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí a leer Mateo 18 del 21 al 22 y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sí? Esta porción pues es algo que creo que muchos hemos escuchado, incluso después de esto el Señor Jesucristo le habla de una parábola que incluso ya estuvimos estudiando, que es la parábola de aquel siervo que le debe a pues al rey como tal, le debe mucho dinero y le suplica misericordia y el rey le perdona la deuda. Pero cuando él va y le cobra a otro que también le debe, pues este también le pide misericordia, pero él no aplica lo que le hicieron a él de, bueno, listo, te perdono la deuda, misericordia, sino que lo hace encarcelar hasta pagar la deuda. Entonces ya luego cuando el rey se da cuenta de que pues es él, y no hizo como hicieron con él, con tener misericordia, perdonarle la deuda, pues lo hizo trabajar hasta pagar la deuda, o sea, ya no te perdono, no fuiste misericordioso, pues no mereces misericordia, ¿sí? Y esto lo veíamos cuando estábamos haciendo en el Sermón del Monte de el reino de los cielos es como, porque así comienza la parábola que va después de este versículo, ¿listo? Entonces,
Volviendo a esta pequeña porción, que es donde antes de la parábola, lo que se solía enseñar en esa época era que las ofensas se perdonaban hasta 3 veces. Cuando Pedro en la pregunta le hace al Señor Jesús, la extiende hasta 7 veces pensando pues que esto era muchísimo, ¿sí? Y el Señor Jesús le dice, no, ni 7 es suficiente, ¿sí? Deben ser 70 veces 7, llevando a entender que son tantas las veces que debes perdonar que mejor ni lleves la cuenta, ¿sí? Y hemos visto aspectos muy importantes durante este tiempo que involucra el perdón, como por ejemplo cuando se pide, cuando se recibe. Hemos hablado de que quien pide perdón pues debe ser consciente de por qué está pidiendo perdón, o sea, ser consciente del error, del pecado, de lo que he hecho mal y luego que lo identifico, pues pido perdón, pero al tiempo voy mostrando acciones de arrepentimiento. No es suficiente decir perdóneme, sino hay que cambiar esas actitudes de pecado y ya luego es disfrutar del perdón, liberándonos también de las culpas. También hemos visto el tema de que del que decide perdonar, pues veíamos que incluso Dios cuando nos perdona, echa esos errores tan lejos que veíamos que es como del este al oeste, o sea, nunca va a pasar que el este y el oeste se encuentren, y así de lejos Él echa nuestro pecado, eso lo veíamos hace 15 días, si no estoy mal, que eso está en el Salmo 103:12, aquí se los vuelvo a traer, veíamos en un tema anterior, y asimismo cuando tú decides perdonar, te liberas de estar con ese rencor ahí guardado. Debemos es ya echarlo lejos y listo. Así debería ser. La realidad muchas veces es otra, porque mm, pues digamos que queda ahí como uy, perdono pero no olvido, ¿cierto? Pero miren lo que dice el Salmo 103:12. Como está de lejos el este del oeste, Él aleja nuestras faltas de nosotros. O sea, si Él lo hace, porque nosotros no podemos aplicarlo también, ¿cierto? Es a lo que debemos tratar, ¿sí? A lo que debemos llegar, ¿sí? Recuerden que en la palabra de Dios también nos habla de la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, ¿sí? Y el tema del perdón, pues, hace parte de poder llegar allí algún día, estar a esa estatura del Señor Jesucristo, de poder decir, listo, ya, lo olvidé, ya no genera en mí un rencor, no genera en mí como esa ira, quizás, ¿listo? A manera de ejemplo, cuando estaba preparando el tema, leía como una anécdota de un profesor en una universidad que al final de cada módulo hacía un examen, ¿sí? Y si alguien tenía una nota buena porque había pasado el examen, pero digamos que no era lo suficiente o el estudiante sentía como pude haber dado más, ¿sí? El profesor le daba la oportunidad de hacer un examen del mismo módulo, pero pues lo modificaba. Y si volvía a sacar una nota quizás mejor, pero aún así como que, ay, no lo alcancé, como que yo siento que puede ser mejor, él permitía volver a tomar un examen. Es decir, si se ve el esfuerzo del estudiante por estudiar, de querer mejorar, de aprender de los errores pasados, pues él le daba la oportunidad, pero siempre y cuando hubiese esa actitud. Y a eso digamos, apliquémoslo ahora a esta porción de la palabra de Dios. Papá Dios nos da muchas segundas oportunidades para vencer el pecado, para dejar de hacer lo que está mal y encontrar el buen camino, ¿sí? Pero digamos que la actitud la debemos tener, ¿sí? No vamos a encontrar a nadie tan misericordioso como Papá Dios en darnos tantas oportunidades, ¿sí? Pero pues debemos poner de nuestra voluntad. Aquí quiero que leamos Mateo 7 del 13 al 14, lo tienen allí en la pantalla. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrar por esa puerta estrecha, como seguir un camino que pocos siguen, porque pues es más fácil hacer lo que todo el mundo hace, pero digamos que entrar por esta puerta estrecha también implica quizás fallar,
¿sí? Y quizás hasta nos fallamos a nosotros mismos, pero ahí está puesta la opción para avanzar, el perdón, ¿sí? Y ya pues el Señor Jesucristo pagó el precio para darnos tantas oportunidades, pero como la clave es la voluntad que tenga la persona que la embarró, ¿cierto? Eh, pues como dice este versículo, hay que querer entrar por esa puerta angosta para poder aprender lo que es el perdón, para aplicarlo, ¿sí? Y la clave es la voluntad, ¿sí? Para poder remediar el error que hemos cometido, para mejorar, ¿sí? Y es arrepentimiento, no solamente vivir por remordimiento. Muchos dicen perdón por salir del paso y pues no se trata de eso, sino de que alguien sepa que digamos que tú perdonas fácil, entonces así, digamos que, a ver, ¿cómo me explico la idea? No se trata de que las segundas oportunidades que tú le das a las otras personas, los demás lo tomen como, ay, no, este me da la segunda oportunidad siempre, entonces, se la voy a montar, sino hay que ser sabios y a quien está intentándolo, no solamente por remordimiento, por quedar bien, porque, ay, me sentí mal, entonces, ay, venga, perdóneme, pero su actitud dice otra cosa, ¿sí? Hay que tener una actitud de cambio y allí, pues debemos dar esa oportunidad, pero si no hay actitud, si no hay voluntad de cambio, pues nada que hacer. Apague y vámonos y deje mejor así, ¿cierto? Vamos a mirar Hechos 2:38. Dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Si aquel que viene a pedirte perdón no muestra acciones de arrepentimiento y digamos que esa voluntad de querer volver a los principios, a la verdad, a hacer las cosas bien, a buscar de Dios, pues no es merecedor del perdón, ¿sí? Sin que eso genere en ti una raíz de amargura. O sea, debemos soltar esa carga a Papá Dios, ¿sí? Aquí, digamos que vemos tres aspectos que en hechos, pues, debemos nosotros también aplicar. Primero, arrepentirse y volver. Primero en nosotros mismos, ¿sí? Pero también en quien vamos a darle el perdón. ¿Ok? Te estás arrepintiendo, quieres volver a la presencia de Papá Dios, quieres volver a la verdad, ¿sí? El segundo, bueno, pero ahorita vamos a hablar más acerca de eso, ¿sí? Me voy a devolver aquí al esta diapositiva de 70 veces 7. Cuando el Señor Jesús dice en esta porción que son 70 veces 7, pues es una metáfora que hace relación a esa expiación que Él hizo por todos nosotros infinitamente. Pero fíjense que en los versículos que hemos leído vemos que no es una licencia pues para ser conchudos y pecar todo lo que queramos. ¿Sí? Entonces, robemos que eso Dios nos perdona y nos salimos con la nuestra, ¿sí? Eso matemos al que nos lleve la contraria porque luego Dios nos perdona y ya, pues no, ¿sí? En esta porción de Hechos en la que estábamos ahorita, Él nos habla del bautismo o de identificarnos, porque eso es el bautismo, una identificación con Cristo. Entonces, em, digamos que esa identidad que él impuso desde que él mismo pues decidió ser bautizado, ¿sí? Y ahí se identificó con nosotros y se identifica con los que él viene a salvar, vino a perdonar, ¿sí? Se identifica con los que, con nosotros mismos, ¿sí? Con nosotros que venimos a decirle, hey, perdóname por esto y aquello. Entonces, por eso nos dice, si usted se arrepiente y se identifica con Cristo, volviendo a Dios por medio de la oración, de la palabra, de los principios, pues allí aplica el perdón con todas las cositas que hemos visto, ¿sí? El Señor conoce las verdaderas intenciones y cuando hay una verdadera intención, hay un verdadero esfuerzo. Un cambio que es de corazón, no es un cambio fingido, ¿sí? Que es un cambio también en nuestra manera de pensar, en nuestra actitud, y pues eso lleva a un progreso, nos va
nos va generando que crezcamos espiritualmente y también pues como persona, cada quien, porque pues vamos progresando en nuestras relaciones, progresamos espiritualmente, progresas tú mismo en cómo te sientes. Entonces, pues digamos que esta es la verdadera libertad. Allí es donde empezamos a sentir esa libertad, ¿sí? Y digamos que cuando hablamos del progreso, bueno, no, perdón, me devuelvo aquí a esta. Entonces termina con, bueno, ser bautizado en el nombre de Jesús, veíamos la identidad con Cristo, ¿cierto? Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. O sea, el perdón también implica que tú tengas vivo al Espíritu Santo en tu vida. Si el Espíritu Santo no está vivo, no lo tenemos presente, pues no vamos a ser conscientes de que estamos haciendo mal, por ende no nos vamos a poder arrepentir y por ende no vamos a poder volver a la presencia de Dios porque el Espíritu Santo ha apagado totalmente. Entonces es una cadena que no se nos puede olvidar en el tema del perdón, ¿sí? Si lo hacemos en nuestras fuerzas, si no nos identificamos con el Señor Jesucristo, no vamos a poder perdonar de corazón y eso va a empezar a generar ciertas raíces de amargura allí dentro de cada uno. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar aquí a esta partecita, que ya es la última parte del tema, que me pareció algo muy chévere hablando del progreso, que tú cuando creces no te das cuenta de que estás creciendo físicamente, ¿sí? Sino pues por fotografías y como en esa cronología de, wow, cómo he cambiado, cómo he, pues no sé, todo, he cambiado todo, ¿cierto? Em, Asimismo, es nuestro crecimiento espiritual de que no nos damos cuenta cuánto vamos creciendo día a día, ¿sí? ¿Cómo ha sido ese progreso que hablamos? Sino, o sea, no nos damos cuenta, sino cuando empezamos a hacer una introspección, ¿sí? Hacer ese recorrido de qué es lo que hemos pasado, cómo lo hemos vivido, cómo lo has afrontado, cómo has cambiado tu manera de resolver algo o de enfrentar una situación, cómo nos desenvolvemos allí en estas circunstancias. Y la invitación hoy es hacer esa introspección cada uno y que detectemos qué tanto hemos crecido espiritualmente, digamos desde ese momento cero del nacimiento espiritual, ¿sí? En el momento en el que tú decidiste seguir conscientemente al Señor Jesucristo, ¿qué tanto hemos tenido que cambiar para avanzar? ¿Sí? Por ejemplo, cambiar el mal genio, cambiar el despiste, cambiar el ser tan afanado o afanada, cambiar la mala cara, cambiar el estar chismeando, cambiar el estar hablando mal de alguien, en fin. Cada quien allí mira qué hay en su vida y cómo esto ha cambiado. Es como ver ese álbum de fotos, ¿sí? De, bueno, cuando era bebé y luego entonces estoy en el jardín y luego entonces me fui al colegio y luego me gradué y me fui a la universidad y ver ese álbum, haga de cuenta que va a ser su álbum, pero a nivel espiritual, ¿sí? Y vamos evidenciando ese crecimiento y pues obvio esto da paso a frutos, ¿sí? Y no, pues que nos falta mucho por cambiar, claramente, pero en esa reflexión personal de cada uno allí, pues es donde podemos reconocer ese 70 veces 7 tantas veces que has perdonado, pero realmente sí ¿cómo lo has hecho? ¿Sí? ¿Cómo has olvidado esto? Quizás o quizás no lo hemos podido olvidar y es allí donde vamos a presentarle esto a Papá Dios. Vamos a decirle a él, enséñame a dar esas segundas oportunidades, enséñame a conocer también y a ser sabio en el momento de ver la voluntad de cambio de la otra persona, ¿sí? Y si hemos dado esas oportunidades de cambio, puedes decir, bueno, bien, creo que lo hice bien, o uff, no, realmente me falta allí. Y bueno, es allí donde podemos mirar esas señales de crecimiento espiritual que van arraigadas también a lo que es el perdón, porque recuerden que el perdón pues nos va a poder liberar de cadenas, liberar de muchas cosas que no nos van a dejar gozar de la libertad de la presencia de Papá Dios. ¿Listo? Entonces, ya con esto terminamos esta porción de la enseñanza de hoy. Terminamos nuestra sección
nuestra sección del perdón. Y pues bueno, recuerden que están los temas allí grabados en YouTube. Si quieren repasarlos para pues poder que no queden en el olvido, sino aplicarlos. Los invito a que sigamos allí orando. Vamos a cerrar este tiempo en oración y con una canción, cantándole a Papá Dios. ¿Listo? Señor lindo, muchas gracias por este tiempo de enseñanza. Papá, gracias por este módulo que hemos visto y que hoy finaliza el tema del perdón y el pecado, porque papito, son muchas enseñanzas que debemos aplicar y que te agradecemos, Padre, por podernos abrir los ojos muchas veces en cosas que quizás estamos haciendo mal. Papito lindo, permítenos tener una actitud humilde frente a este tema que es el perdón, dejar el orgullo a un lado, dejar prejuicios a un lado quizás, y que podamos aprender del perdón verdadero que solamente proviene de ti, Señor. Papá hermoso, te queremos presentar a cada una de las personitas que está hoy en este momento. Espíritu Santo, que seas tú avivándote en cada uno de ellos, que estés tan vivo que no podamos pasar un día sin agradecerte a ti, Espíritu Santo, por estar en nuestra vida, porque así como veíamos en estos versículos, tú eres ese regalo para nuestra vida al decidir identificarnos con el Señor Jesucristo en este nuevo nacimiento. Papito, gracias por este tiempo tan hermoso de Collavín, porque incluso aquí en estos tiempos nos has permitido crecer, no solamente a nosotras como directoras de este ministerio, sino también a cada asistente, Señor, nos permites crecer como ministerio y como personas. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y queremos terminar cantándote a ti esta canción. Jesús.